Mi suegra invitó a 20 personas más a la cena de acción de gracias. No sabía que yo había cambiado un pequeño detalle. Las manos de Sharon temblaban tanto que la tarjeta se sacudió antes de que pudiera abrirla. La desdobló, se aclaró la garganta como si fuera a dar un brindis, y luego su voz simplemente se detuvo. Vi sus ojos moverse de izquierda a derecha, y luego otra vez, como si las palabras no se quedaran quietas el tiempo suficiente para que las entendiera. Léela, Sharon, dijo el tío de alguien desde el fondo de la multitud, medio en broma, todavía sosteniendo una bandeja de aluminio con una cacerola de judías verdes contra su cadera. Ella no se rió. Lo leyó en voz alta con una voz que se quebró a la mitad. Las cerraduras se cambiaron el 9 de noviembre. Si estás leyendo esto, tu llave ya no funciona y no estabas en la lista de invitados. La cena se ha trasladado. Por favor, retírense. Nadie se movió por un segundo. Luego, 20 adultos hicieron lo que la gente hace cuando se da cuenta de que ha entrado en la crisis de otra persona. Todos miraron sus zapatos, sus teléfonos o la puerta, a cualquier lugar menos a Sharon, que estaba de pie en medio de mi comedor vacío sosteniendo una tarjeta como si la hubiera mordido. Esto es una broma, dijo ella. Emily, esto es una broma, ¿verdad? No, dije yo. ¿Cambiaste las cerraduras? Cambié las cerraduras para mí, en la casa, dije. Simplemente da la casualidad de que tienes una llave que ya no encaja. Su rostro hizo algo que nunca le había visto hacer en 8 años. Perdió su guión. Sharon siempre tenía una frase preparada. Siempre tenía el siguiente movimiento. La vi buscar una y quedarse con las manos vacías. Y durante exactamente 3 segundos, me permití disfrutar de eso más de lo que probablemente debería haberlo hecho. Luego, la esposa del primo de Michael, una mujer llamada Jessica a la que había visto quizás 2 veces, se aclaró la garganta. ¿Entonces, hay comida en alguna parte? Preguntó, no con crueldad, solo con hambre y confundida y a 20 minutos de un colapso ella misma, sosteniendo a un niño pequeño dormido en su cadera. Hay comida en Marchettes, dije. Para 8 personas, reservaciones a las 4. Para 8, repitió Sharon. No para nosotros. No para ustedes. Fue entonces cuando Michael finalmente se movió. Había estado de pie junto a la puerta todo el tiempo como un hombre que observa un accidente de coche que sabía que iba a ocurrir durante meses y aún no había encontrado el valor para desviarse. Cruzó la habitación, puso una mano en el hombro de su madre y me miró con una expresión que quiero describir como traicionada. Aunque yo era la que había pasado 8 años siendo discretamente borrada de mis propias fiestas. Emily, ¿puedo hablar contigo a solas? Claro, dije. ¿En la cocina? Sentí que todos los ojos de esa habitación nos seguían. La cuñada de Sharon, una mujer que solo conocía como tía Susan, ya estaba sacando su teléfono. Y tuve el mal presentimiento de que sabía exactamente lo que estaba haciendo con él. En la cocina, Michael cerró la puerta casi por completo, lo que en nuestra casa era lo más cercano a la privacidad que cualquiera de los dos conseguía. No podías habérmelo dicho, dijo. Te lo dije el miércoles. Te dije que la lista de invitados era de 12. Tú dijiste, y cito, simplemente superemos el jueves. Quería decir superar el día, no esto, no humillar a mi madre delante de toda la familia. Ella invitó a 20 personas a mi casa sin preguntarme. Eso no es humillante. Eso es un martes para Sharon. Es mi madre y yo soy tu esposa, dije. Lo he sido durante 8 años. He puesto su mesa. He vuelto a colgar sus cortinas después de que ella reorganizara mi sala de estar. He sonreído mientras reescribía mi propia acción de gracias delante de mis propios padres. Estoy harta de ser la única adulta en este matrimonio que se supone que debe, simplemente superarlo. Se frotó la nuca. El mismo gesto que tenía desde la universidad. El que significaba que sabía que yo tenía razón y que estaba a punto de discutir de todos modos. Podrías haber manejado esto de otra manera. Lo manejé de otra manera, dije. Durante 8 años, lo manejé sin decir nada. Esto es lo que pasa cuando finalmente lo manejo. A través de la puerta casi cerrada, oí la voz de Sharon elevarse en el comedor, ya actuando para una audiencia. No entiendo qué hice mal,
Intentaba ser generosa. Intentaba reunir a la familia. Alguien murmuró algo comprensivo en respuesta. Lo reconocí como el sonido de una narrativa que se construía en tiempo real, y reconocí, con una pequeña y fría gota en el estómago, que estaba a punto de convertirme en la villana de la misma. Tenía razón. Para cuando Michael y yo salimos, 4 personas ya tenían sus teléfonos fuera y Sharon se secaba los ojos secos con una servilleta de papel de mi propia cocina. Me ha echado de la casa de mi hijo, decía ella en acción de gracias, con la familia en el porche. No es la casa de tu hijo, dije. Es nuestra casa, mía y de Michael. Mi nombre también está en la escritura. Prácticamente decoré este lugar. Reorganizaste mis muebles mientras yo estaba en el trabajo y lo llamaste un regalo de inauguración, dije. Tengo fotos. Esa última parte no era una amenaza. No exactamente. Simplemente era verdad. Había tomado fotos hace 2 años, principalmente por incredulidad. El día que llegué a casa y encontré mi sala de estar completamente reorganizada. La colcha de mi abuela doblada en un armario y reemplazada por una manta que a Sharon le gustaba más. No había planeado usar esas fotos para nada. Estaba empezando a pensar que podría necesitarlas. Sharon recogió su abrigo, su bolso y lo que quedaba de su dignidad, e hizo un espectáculo al acompañar a sus 20 invitados a mi puerta principal, como si ella fuera la que estaba siendo misericordiosa. Al pasar a mi lado, se detuvo. Has cometido un terrible error, dijo, lo suficientemente bajo como para que solo yo pudiera oírlo. No tienes idea de lo que acabas de empezar. Tú tampoco, respondí. Y lo decía más en serio de lo que probablemente ella se dio cuenta. Quiero ser clara sobre algo, porque si me hubieras preguntado hace 8 años si era el tipo de persona que cambiaría las cerraduras de una casa a espaldas de su suegra, me habría reído. No era una conspiradora. Era la persona que se disculpaba cuando alguien más le pisaba el pie. Planeaba bodas y galas corporativas para ganarme la vida. Dirijo la logística de eventos para un grupo de hostelería en el centro, que es la única razón por la que tenía la sala privada de Marchet en marcación rápida y a un chef, Marco, que me debía un favor lo suficientemente grande como para lograr una reserva de acción de gracias para 8 en la misma semana. Arreglar el caos de otras personas era toda mi carrera. Era buena en ello porque odiaba tanto mi propio caos que había aprendido a sofocarlo antes de que nadie lo viera. Sharon había estado minando ese instinto durante 8 años, una pequeña invasión a la vez, y yo había absorbido cada una de ellas porque Michael me lo pedía, porque era más fácil, porque me decía a mí misma que mantener la paz era lo mismo que tenerla. No fue hasta que el cerrajero, un hombre de voz suave llamado John Miller, que llevaba 22 años cambiando cerraduras en nuestro condado, se paró en mi cocina el 9 de noviembre y preguntó, casi como una ocurrencia tardía, ¿alguien más tiene copias por ahí de las que deba saber? Que algo en mí finalmente se rompió. Mi suegra la tiene, le dije. Hizo una sin decírnoslo. ¿Quieres que su vieja llave también sea anulada, o solo la copia física que tiene? Anulada, dije. ¿Toda ella? Me miró por un segundo, sin juzgar, solo leyendo la situación como la gente que arregla casas para ganarse la vida aprende a hacer, y dijo, pasa más de lo que crees. Luego cambió todas las cerraduras exteriores en 90 minutos y me dejó una factura y una tarjeta de visita. Y después me quedé en mi propio vestíbulo y sentí algo que no había sentido en años. El suelo de mi casa me pertenecía de nuevo. No le dije a Michael que lo había hecho. Eso fue su propia cobardía. Lo sé ahora. Me dije a mí misma que estaba protegiendo la sorpresa. En realidad, creo que me estaba protegiendo de otra conversación en la que él me disuadiría. El primer bucle comenzó ese viernes, el día después de Acción de Gracias, cuando mi teléfono no dejaba de vibrar. Primo Chris, 9:14 de la mañana, tía Sharon dice que la hiciste arrestar. ¿Es cierto? Me quedé mirando ese mensaje durante 1 minuto completo antes de responder, no, nadie fue arrestado. ¿Qué dice ella que pasó? Me envió capturas de pantalla del chat grupal familiar, el que Sharon había iniciado años atrás y controlaba como una red de transmisión privada. En él, había escrito un párrafo completo, con marcas de tiempo y todo, sobre haber sido físicamente impedida de entrar a la casa de su hijo,
sobre que llamaron a seguridad, sobre una humillación pública frente a 20 miembros de la familia que condujeron horas para estar allí. Nada de eso había sucedido. Nadie había llamado a nadie. Le había entregado a una mujer una nota y ella se había ido por su propio pie, secándose los ojos secos con mis servilletas. Me dije a mí misma que no era nada. Sharon exageraba las cosas. Todos en la familia lo sabían. Pasará, pensé. La gente se dará cuenta. Excepto que 3 primos con los que no había hablado en años de repente tenían opiniones sobre mi carácter. Y la tía Susan le envió un mensaje de texto directamente a mi madre para preguntarle, con lo que mi madre describió como veneno envuelto en preocupación, si todo estaba bien en mi matrimonio. Mis manos no estaban firmes cuando leí eso. Recuerdo estar en mi cocina, la misma cocina donde le había dicho a Michael que estaba harta, agarrando el borde del mostrador como si pudiera evitar que el suelo se inclinara. Intenté arreglarlo como arreglo todo. Escribí un mensaje tranquilo y objetivo al chat grupal exponiendo exactamente lo que había sucedido. Sin acusaciones, solo una línea de tiempo. Cerraduras cambiadas por razones de seguridad no relacionadas con ninguna persona en particular. Lista de invitados acordada de antemano. Cena reubicada para acomodar el desajuste de tamaño. Sin policía, sin seguridad, sin confrontación más allá de una conversación en una cocina. Sharon respondió en 4 minutos con una sola línea. Es curioso cómo tiene tiempo para escribir ensayos, pero no pudo levantar el teléfono y llamar a su suegra como lo hace la familia. 9 personas reaccionaron con el emoji de la risa con lágrimas. Ni una sola palabra de ese mensaje apuntaba a algo que yo hubiera dicho realmente. Cometí el error esa primera semana de pensar que los hechos lo resolverían. Envié un segundo mensaje, una foto de la lista de invitados impresa que Michael y yo habíamos acordado el domingo antes de Acción de Gracias. 12 nombres, su letra en la mitad de ellos porque le había hecho ayudarme a elaborarla. Pensé que ver su propia letra podría avergonzar al chat grupal y devolverlo al silencio. No fue así. Sharon simplemente no respondió a ese en absoluto. Y en una hora, la conversación se había desviado a otro lugar por completo, el nuevo bebé de un primo, el viaje de esquí de alguien, la forma en que una olla se desborda y luego, tan repentinamente, se limpia y todos la olvidan, excepto la persona que todavía está en medio del desastre. Eso fue peor de alguna manera que ser discutida. Ser discutida significaba que alguien todavía estaba prestando atención a lo que realmente sucedió. Ser ignorada en silencio significaba que la historia ya se había decidido sin mí. Mi madre llamó ese domingo por la noche, el tipo de llamada en la que podía oírla elegir sus palabras. La tía Susan me preguntó muy delicadamente si las cosas en casa estaban bien, dijo. Le dije que estaban bien. Pero, Emily, pude oírlo en su voz. No estaba preguntando para saber cómo estabas. Estaba preguntando porque ya creía algo. Ese fue el bucle 1. Detalle extraño, una línea de tiempo fabricada en un chat grupal. Racionalización, la gente sabe que Sharon exagera. Pasará. Evidencia, no lo haría. Mi propia madre siendo interrogada en silencio por una mujer que había conocido 2 veces. Reacción física, mis manos temblaban al escribir ese segundo mensaje. La foto de la lista de invitados. Porque una parte de mí ya sabía que la prueba no iba a ser suficiente. Arreglo fallido, enviarla de todos modos y ver que no cambiaba nada. Noté el patrón, desvío, actuación, redirección, y me dije a mí misma que no era nada. No era nada. Era la forma de todo el mes siguiente. El segundo bucle vino de Michael, y fue peor porque vino de dentro de la casa. Empezó a dormir hasta más tarde los fines de semana, lo que nunca había sido propio de él. Recibía llamadas de su madre en el garaje con la puerta cerrada, lo que tampoco había sido propio de él. Me dije a mí misma que solo estaba manejando un momento familiar difícil, de la misma manera que siempre había manejado a su madre, absorbiéndola y esperando que la absorción terminara eventualmente. Encontré la primera grieta real un martes por la noche cuando su teléfono se iluminó en el mostrador de la cocina mientras él estaba en la ducha. No estaba buscando nada. Quiero decir eso claramente porque para mí es importante que encontré la primera grieta real un martes por la noche cuando su teléfono se iluminó en el mostrador de la cocina mientras él estaba en la ducha.
No estaba buscando munición. Era una vista previa de un mensaje de texto visible en una pantalla bloqueada de un contacto guardado simplemente como mamá. Ella no va a dejarlo pasar. Tienes que elegir un bando antes de Navidad. Dejé el teléfono exactamente donde había estado y me quedé en mi cocina con el estómago haciendo algo lento y nauseabundo. Elegir un bando. No suavizar las cosas, no superemos esto todos juntos, un bando. Cuando Michael bajó, le pregunté directamente. ¿Tu madre te está diciendo que elijas entre nosotros? No lo negó lo suficientemente rápido. ¿Está molesta, Emily? Siente que la están borrando de la familia. Reorganizó los muebles de mi casa sin preguntar. Hizo una copia de una llave sin preguntar. Invitó a 20 extraños a mi acción de gracias sin preguntar. No la borré. Tracé una línea y ella la cruzó. Lo sé, dijo. Y por un segundo, creí que lo decía en serio. Es solo que... no sé cómo tenerlas a las dos sin que una de ustedes pierda. Eso no es un problema real, dije. Ese es un problema que estás eligiendo tener porque es más fácil que decirle que no a tu madre. No tuvo una respuesta para eso. Lo noté, lo racionalicé como estrés, me dije a mí misma que lo hablaríamos adecuadamente una vez que el ruido del chat grupal se calmara. No se calmó. En cambio, recibí una llamada de una oficial de policía. La oficial Sarah Jenkins apareció en mi puerta un domingo por la mañana a principios de diciembre. Cortés, sin prisas, el tipo de calma que proviene de una década de entrar en los peores días de otras personas. Dijo que estaba dando seguimiento a una queja de bienestar. ¿Una queja de bienestar? Repetí. Alguien llamó preocupado por una disputa doméstica en esta dirección que involucra entrada forzada y un cierre, dijo, revisando sus notas. La persona que llamó se identificó como un miembro de la familia. Tengo que hacer un seguimiento independientemente de cómo suene. Señora, es el procedimiento. Mi estómago cayó hasta mis zapatos. No hubo entrada forzada. Cambié las cerraduras de mi propia casa. No hubo disputa más allá de una conversación. Le creo, dijo, y pude notar que lo decía en serio. Claramente había visto 100 versiones de exactamente este tipo de llamada. Una pelea familiar disfrazada de emergencia para obtener una respuesta oficial que alguien pudiera luego mostrar como prueba de algo. Para que conste, puede confirmar que es propietaria legal de esta propiedad. Mi esposo y yo lo somos. Escritura conjunta. Entonces, legalmente, tiene permitido cambiar las cerraduras de su propia casa por cualquier motivo o sin motivo alguno. Aquí no hay ningún delito. Anotaré que la llamada es infundada. Se detuvo en la puerta. Para lo que valga, estas llamadas a veces provienen de personas que saben exactamente lo que están haciendo. Presentar un informe de bienestar falso para intimidar a alguien es algo aparte. Si sigue sucediendo, querrá mantener un registro. Le agradecí y cerré la puerta. Y luego me senté en mis propias escaleras y lloré por primera vez desde que todo esto comenzó. No porque tuviera miedo, sino porque una pequeña y obstinada parte de mí todavía había mantenido la esperanza de que el próximo movimiento de Sharon sería una disculpa en lugar de una escalada. Antes de que la oficial Jenkins se fuera, me había entregado un número de caso escrito en el reverso de una tarjeta del departamento. Un hábito, dijo. De años de llamadas domésticas que comenzaron pequeñas y no se quedaron así. El 90% de las veces, este tipo de informe no llega a ninguna parte, me dijo en el porche. El otro 10%, alguien desearía haber anotado la fecha. No te cuesta nada estar en el 10%. Empecé a llevar el registro que sugirió esa misma tarde, sentada en las escaleras con mi computadora portátil todavía caliente de la mañana. Capturas de pantalla, marcas de tiempo, los mensajes del chat grupal exportados uno por uno para que las fechas no pudieran discutirse más tarde. Los mensajes de texto reenviados de Chris guardados en una carpeta que etiqueté con una franqueza que me hizo estremecer un poco cuando la escribí, Sharon. Todavía no sabía para qué lo necesitaría. Solo sabía, de la misma manera que sabes que el tiempo va a cambiar antes de que el cielo haga algo, que lo necesitaría para algo. Michael me encontró todavía en las escaleras cuando regresó del gimnasio, con las rodillas levantadas y el teléfono en mi regazo.
No preguntó qué había pasado de inmediato. Simplemente se sentó 2 escalones debajo de mí, como solía hacer cuando recién salíamos y uno de nosotros había tenido un mal día. Cuando finalmente le conté sobre la oficial, sobre la verificación de bienestar, sobre el número de caso que estaba en mi teléfono como una pequeña piedra fría, se quedó muy callado. Llamó a la policía, dijo como si estuviera probando la frase para ver si tenía peso. A nosotros, a mí, dije, por cambiar una cerradura en mi propia casa. Tampoco la defendió esa vez. Simplemente puso su mano sobre la mía en el escalón entre nosotros y dijo, necesito pensar, lo que no era la disculpa que quería, pero fue, me doy cuenta ahora, lo primero honesto que me había dicho en semanas. El tercer bucle es el que finalmente hizo que la máscara de Michael se deslizara, aunque no era su máscara la que estaba viendo agrietarse. Era la de ella. Mi prima política, Jessica, la que sostenía al niño pequeño en Acción de Gracias, me envió un mensaje de texto a mediados de diciembre, sin que se lo pidiera, por lo que solo puedo describir como culpa. Probablemente no debería enviar esto, pero creo que debería saberlo. Sharon ha estado diciéndole a la gente que todavía tiene una llave y que a veces va a ver cómo están las cosas mientras ustedes dos están en el trabajo. Le mostró a mi cuñada un vídeo en su teléfono de su sala de estar de hace como 2 semanas. Dijo que solo le gusta asegurarse de que todo esté bien. Hace 2 semanas fue después de que se cambiaron las cerraduras. Leí ese mensaje 4 veces antes de que me cayera el 20. Luego hice lo que hago para ganarme la vida. Construí una línea de tiempo con calma, metódicamente, de la misma manera que construiría una hoja de ruta de un evento. Busqué las imágenes del timbre con vídeo que habíamos instalado la primavera anterior, principalmente por el robo de paquetes, que ninguno de nosotros se había molestado en revisar regularmente porque nunca sucedía nada en nuestra tranquila calle que valiera la pena revisar. Me tomó 40 minutos de revisar clips para encontrarlo. 22 de noviembre, 1:14 de la tarde. Un martes. Tanto Michael como yo en el trabajo. El auto de Sharon en nuestra entrada. Sharon en nuestra puerta principal. Sharon probando la manija, luego probando una llave en la cerradura. La vieja llave, la que ya no funcionaba, la que John Miller había anulado 2 semanas antes, durante casi 90 segundos, moviéndola, probando ángulos antes de darse por vencida y quedarse en el porche haciendo una llamada telefónica, visiblemente agitada. Gesticulando hacia la puerta con su mano libre. No había entrado. Las cerraduras habían funcionado exactamente como había pagado para que funcionaran. Pero las imágenes de ella parada allí, tratando y fallando en entrar a una casa que no era suya durante 1 minuto y medio, 3 semanas después de que se le dijera explícitamente que ya no era bienvenida a entrar sin anunciarse. Eso contaba su propia historia mejor que cualquier mensaje de chat grupal jamás podría hacerlo. Me senté en la mesa de mi cocina con mi computadora portátil abierta y mis manos temblando de verdad ahora. No por miedo esta vez, sino por algo más frío y firme. No estaba mirando a una suegra que se excedía por amor. Estaba mirando a alguien que creía, en un nivel fundamental, que mi casa todavía era suya para entrar cuando quisiera. Con cerraduras o sin cerraduras, con límites o sin límites. Llamé a Michael a la cocina y le mostré el clip sin decir una palabra primero. Quería que lo viera en frío, como yo lo había hecho. Lo vio 2 veces. La segunda vez vi que algo sucedía en su rostro que no había visto desde que éramos recién casados. Una especie de reconocimiento que no tenía nada que ver conmigo y todo que ver con ver finalmente a su madre como la veían otras personas. Me dijo que no había vuelto, dijo en voz baja. Le pregunté directamente después de lo de la policía. Me miró a los ojos y dijo que no lo había hecho. Ahora lo sabes, dije. No la defendió esta vez. Simplemente se sentó frente a mí, puso la cabeza entre las manos y dijo, he pasado toda mi vida siendo la única persona que podía manejarla. Creo que me he estado diciendo a mí mismo que eso es lo mismo que protegerte. No lo es, ¿verdad? No, dije. Es lo mismo que protegerla de las consecuencias de cómo me trata. No discutió. Esa fue la primera grieta real en 8 años de simplemente superémoslo. Y sucedió no por algo que yo dije, sino por 90 segundos de imágenes granuladas del timbre que no le importaba de qué lado estaba nadie. Fuimos a ver a una terapeuta de pareja ese enero. ¿La doctora?
Elizabeth Green, una terapeuta matrimonial y familiar licenciada con una pequeña oficina encima de una panadería en el centro, recomendada por una compañera de trabajo mía que la adoraba. Me había resistido a la terapia durante años, principalmente porque no creía que nuestro problema fuera un problema de matrimonio. Creía que era un problema de Sharon. ¿La doctora? Green corrigió suavemente ese encuadre en nuestra primera sesión. Los límites no son algo que una pareja impone sola mientras la otra se mantiene neutral, dijo. La neutralidad en una situación como esta no es realmente neutral. Es una elección para dejar que el violador de límites siga operando sin oposición, y pone todo el peso del conflicto en la pareja que finalmente está tratando de mantener una línea. A Michael no le gustó escuchar eso. Lo vi absorberlo de todos modos, dándole vueltas como hacía con las cosas que eran ciertas pero inconvenientes. He pasado todo mi matrimonio pensando que mi trabajo era mantener la paz entre ustedes dos, le dijo. Creo que en realidad quería decir que mi trabajo era mantener a mi madre cómoda y llamar a eso paz. Esa es una realización significativa, dijo la doctora. Green. ¿Qué quieres hacer con ella? No respondió de inmediato. Le tomó 3 sesiones más, repartidas a lo largo de febrero, antes de que respondiera de una manera que realmente importara. El punto álgido de la crisis llegó a fines de febrero, y llegó rápido, como siempre parecen hacer estas cosas una vez que las partes lentas finalmente han terminado. Sharon había estado más callada durante algunas semanas, lo suficientemente callada como para permitirme creer, en contra de mis propios instintos, que tal vez realmente se estaba calmando. Luego, la tía Susan llamó a mi madre de nuevo, esta vez llorando, diciendo que Sharon le había dicho a toda la familia extendida que Michael y yo nos estábamos separando, que yo la había echado de la vida de su propio nieto. No tenemos hijos. Nunca los hemos tenido. Lo que me dijo exactamente cuán desvinculada de los hechos se había vuelto esta versión de los eventos, y que estaba organizando una intervención familiar para el siguiente fin de semana para ayudar a Michael a ver lo que realmente está pasando. Me enteré de la intervención 48 horas antes de que se supiera que iba a suceder por Chris, a quien se le había pedido que asistiera y tuvo la decencia de advertirme. Es este sábado en su casa. Le está diciendo a la gente que has estado aislando a Michael de su familia y controlando sus finanzas. No lo creo, pero mucha gente va a aparecer pensando que están ayudando. Tenía menos de 2 días para decidir qué hacer con una narrativa fabricada a punto de ser presentada como un hecho a una sala llena de personas que en su mayoría solo me conocían a través de la versión de los eventos de Sharon. Llamé a la oficina de la doctora Green y conseguí una sesión de emergencia para esa noche. Llamé a una abogada de derecho de familia que una compañera de trabajo había utilizado durante su propio divorcio, una mujer llamada Amanda Clark, principalmente porque necesitaba entender en términos sencillos si alguna de las acusaciones de Sharon, controlar las finanzas, aislar a un miembro de la familia, tenía algún peso legal real o si era solo ruido diseñado para hacer estallar mi matrimonio frente a una audiencia. Nada de eso es procesable, me dijo Amanda por teléfono, porque nada de eso es cierto. Y la verdad generalmente es una defensa contra todo lo que ella está insinuando. Pero diré esto, si sigue repitiendo afirmaciones falsas específicas sobre ti a terceros de una manera que dañe tu reputación, eso comienza a acercarse a la difamación. Conserva tu documentación, capturas de pantalla, marcas de tiempo, las imágenes del timbre. No porque crea que necesitarás demandar a alguien, sino porque es una palanca útil si esto alguna vez necesita dejar de ser un problema familiar y empezar a ser uno legal. Esa noche, mis manos ya no temblaban, solo se movían rápido, metódicamente, como lo hacen cuando estoy dirigiendo un evento que está a punto de salir mal y tengo 40 minutos para arreglarlo. Creé una carpeta, capturas de pantalla del chat grupal, las advertencias reenviadas de Chris, las imágenes del timbre del 22 de noviembre, exportadas y etiquetadas con la fecha y la marca de tiempo grabadas en la esquina. El número de caso de la oficial Jenkins de la verificación de bienestar, infundado, en el registro. 8 años, destilados en 11 archivos. Le envié la carpeta a Michael antes de enviarla a cualquier otro lugar. No quería que lo tomaran por sorpresa en una habitación llena de parientes de la misma manera que a mí me habían tomado por sorpresa en mi propia mesa de acción de gracias. Si vas a esa intervención, le dije, ve con la verdad ya en la mano. Lo que decidas hacer con ella es tuyo, pero no vas a entrar allí indefenso. Revisó cada archivo esa noche en la mesa de nuestra cocina en silencio durante casi 1 hora.
Cuando terminó, cerró la computadora portátil y dijo, voy a ir el sábado. No para defenderla, para terminarlo. No fui a la casa de Sharon ese sábado. Esa parte no me correspondía. Y honestamente, una parte de mí, la parte que planea eventos para ganarse la vida y sabe cuando una habitación necesita que una persona específica esté ausente para funcionar realmente, entendió que Michael entrando allí sin mí a su lado tendría un impacto diferente que si hubiera ido yo. Pareciendo, en la versión de Sharon, que había orquestado una emboscada. Me llamó 2 horas después desde su coche, estacionado fuera de la casa de ella, antes incluso de empezar a conducir a casa. Le puse las imágenes del timbre en mi teléfono, dijo. Su voz tenía una monotonía que nunca le había oído. El sonido de alguien que acaba de ver cómo algo en sí mismo se rompía limpiamente. Delante de todos. Tía Susan, Chris, mis primos, todos ellos. Le pedí que explicara por qué estaba en nuestro porche 3 semanas después de que se le dijera que no era bienvenida, moviendo una llave que ya no funcionaba. ¿Qué dijo ella? Nada al principio. Luego dijo que la estaba humillando delante de las mismas personas a las que les había estado diciendo durante meses que estaba siendo controlado por mi esposa. Hizo una pausa. Le dije que la intervención había terminado, que no estaba aislado, que no estaba controlado, y que la única persona que había sido deshonesta con la familia durante meses estaba en esa sala de estar. Le dije que si volvía a contactar a la policía o aparecía en nuestra casa de nuevo o repetía algo más de lo que había estado diciendo, dejaría que la abogada de Emily se encargara de ello en lugar de mí. Y la tía Susan se fue conmigo, dijo. También Chris. 2 de mis primos se quedaron para ayudar a limpiar, principalmente por lástima, creo. Mi madre no me dijo ni una palabra al salir. Una larga respiración, estática en la línea. Creo que finalmente elegí un bando, Emily. Solo que elegí el verdadero en lugar del fácil. Las consecuencias, una vez que comenzaron a moverse, se movieron rápido y en su mayoría por sí solas. De la manera en que he notado que la verdad tiende a hacerlo una vez que finalmente se le permite entrar en una habitación de la que se la mantuvo fuera durante mucho tiempo. La versión de los eventos de Sharon se había basado completamente en ser la única versión que alguien escuchaba. Una vez que existieron las imágenes del timbre, una vez que Chris y la tía Susan las vieron con sus propios ojos en lugar de escucharlas de segunda mano, el chat grupal se silenció de una manera que no lo había hecho en 3 meses. La tía Susan me envió un mensaje de texto directamente por primera vez desde Acción de Gracias. Un mensaje corto que solo decía, siento haberle creído tan rápido. Debería haberte preguntado. No necesitaba una disculpa más grande que esa. Descubrí desde que todo esto sucedió que en realidad no necesito que la gente se arrastre. Solo necesito que dejen de ser armas útiles para la historia de otra persona. Sharon no volvió a llamar a la policía. El informe infundado de la oficial Jenkins quedó silenciosamente en el sistema del condado, como un pequeño registro oficial de hasta donde había estado dispuesta a llegar la primera vez. Tampoco volvió a aparecer en nuestra casa. El trabajo de John Miller se aseguró de eso de la manera más literal posible. Y Amanda Clark había enviado discretamente, a petición de Michael, una breve carta formal recordándole a Sharon, en el lenguaje plano e imperturbable en el que los abogados son tan buenos. Que los continuos intentos de entrada no anunciados o las declaraciones verificablemente falsas hechas a terceros podrían acarrear consecuencias más allá de un desacuerdo familiar. No era una demanda. No necesitaba serlo. Era una línea trazada por alguien cuyo trabajo era trazar líneas. Y Sharon, por primera vez en 8 años, respetó una. No se disculpó conmigo directamente. Dejé de esperar eso alrededor de marzo. Lo que hizo en cambio fue más pequeño y, a su manera, más honesto. Dejó de organizar las fiestas familiares por completo. La tía Susan me dijo meses después que Sharon había dicho que estaba cansada de que todos tomaran partido, lo que creo que fue lo más cerca que estuvo de admitir que los bandos solo habían existido porque ella los había construido. Volvimos a organizar Acción de Gracias el noviembre siguiente. 12 platos. Mis padres, la tía y el tío reales de Michael que se habían disculpado correctamente y lo decían en serio, nuestros vecinos de verdad, 4 primos que finalmente habían elegido ver las cosas con claridad. Sharon no estaba allí. No porque la prohibiéramos, no por alguna dramática confrontación final.
Michael la llamó en octubre y le dijo claramente que era bienvenida si podía respetar nuestro hogar como nuestro, y que si no podía, este año no iba a funcionar para ella. Dijo que lo pensaría. Nunca devolvió la llamada. Creo que, a su manera, esa fue Sharon declinando un límite que no sabía cómo cruzar con su orgullo intacto. Puse la mesa yo misma esa mañana. Nadie moviendo mi centro de mesa. Nadie abriendo mis armarios. Nadie decidiendo en mi nombre de quién era realmente la casa. Michael cortó el pavo. Mi padre hizo el mismo chiste que hace todos los años sobre la salsa. Fue, en toda medida ordinaria, una acción de gracias sin nada destacable. El tipo de fiesta que la mayoría de la gente probablemente da por sentada. Cálida y un poco caótica y enteramente aburridamente nuestra. Alrededor de las 4 de la tarde, mientras todos seguían comiendo, Michael se acercó y tomó mi mano debajo de la mesa como solía hacer antes de que Sharon se convirtiera en una tercera invitada permanente en cada versión de nosotros. Sigo pensando en esa tarjeta, dijo en voz baja, solo para mí. No estabas en la lista de invitados. Creo que es lo más cierto que has escrito. En realidad no se trataba de la lista de invitados, dije. Se trataba de quien decidía. Asintió como si finalmente lo hubiera entendido por completo. No solo en la parte de él que discutía conmigo, sino en la parte que había pasado 8 años eligiendo lo fácil sobre lo honesto. Pienso en John Miller a veces y en los 90 minutos que le tomó cambiar 4 cerraduras exteriores en mi vestíbulo. Pienso en lo pequeño que fue ese momento. Un hombre con un taladro y una bolsa de pasadores haciendo un trabajo que había hecho 1000 veces por 1000 otras razones. Dudo que volviera a pensar en ello después de entregarme la factura. Para mí, fue el momento en que dejé de ser una invitada en mi propia vida. Si alguna vez te has tragado 8 años de pequeñas invasiones porque alguien te dijo que era más fácil, no lo es. Solo es más silencioso por un tiempo.